a tener claro cómo lo vamos a recoger. Haciendo un paréntesis en lo que siempre hemos hablado sobre la documentología y la grafología. Ustedes saben que la documentología es todo aquello que es todas las pruebas que son de puro documento, y ustedes saben que también vinculados a todos estos sectores en donde nosotros siempre estamos realizando en todos los lugares, además de que sea sector público o privado, todos tienen que manejar un sistema de documentación. Este sistema de documentación se basa más que todo en lo referente a la conservación de dichos documentos, en el sentido de que nosotros vamos a que en un futuro dado suceda algo referente a un delito, pueda fácilmente la persona intentar defenderse. Eso es lo que nosotros estamos estipulando, porque ustedes saben que el derecho se basa en las pruebas. Y las pruebas que hablan son las de documentos. Los documentos son los que hablan. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, como es en un caso, yo tengo un documento cualquiera que tenga una firma, yo tengo que saber la autenticidad de ese documento. Tengo que saber muy bien el por qué, cómo es, por qué razones se firmaron ese documento. Muchas empresas del sector público y del sector privado es, por ejemplo, su institución educativa y nosotros, como System Center, que somos una entidad. Resulta que usted ingresa a una hoja de vida en una empresa cualquiera. Esa empresa, pues tiene una solicitud que nos hace que se llama verificación de estudio de tipo. Permítanme un momento, por favor. Entonces nosotros, al ver que un documento cualquiera que nosotros tenemos, como por ejemplo el simple estudio que nosotros siempre hacemos una verificación de los títulos. Cada empresa nos pasa un correo electrónico diciendo: señor Assistant Center, por favor valídenme que este estudiante llamado Daniel Urueta cursó y aprobó con ustedes el curso o el programa técnico en auxiliares juzgados y tribunales. Este señorito pasó una hoja de vida, ingresó con sus datos, y estos son los datos que queremos validar. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Hay una norma que nos protege en el caso de los datos personales, que es la Ley 1581 de 2002. La Ley 1581 establece que toda persona es el titular del derecho y toda su información es de carácter reservado. Cuando nosotros estábamos hablando de los documentos, cuando estábamos hablando que son de carácter reservado, que es lo que establece la norma en la Ley 1437, en su artículo 24, donde habla sobre los documentos reservados. Los documentos reservados son todos aquellos documentos, como por ejemplo, lo que habla sobre la Ley de Protección de Datos Personales, que en este caso es lo que dice, lo que involucran los derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluyendo la hoja de vida, el historial laboral, lo que son todo lo que es referente a los expedientes pensionales y demás registros de personas que están en los archivos nacionales y en los archivos privados. Toda esa información que se requiere necesariamente
tiene que estar firmada por usted para que pueda validarse esa información. De lo contrario, no se puede acceder como institución educativa, yo no puedo acceder a darle esa información a un tercero sin autorización del estudiante. Entonces, a mí me pasó un caso en la institución donde una empresa, a través del derecho de petición, me lo pasó. Nosotros normalmente tenemos 10 días para responder porque es un caso de documento, pero por el tema de pandemia los extendieron hasta en 20 días, el doble del tiempo por el tema de pandemia. Entonces, resulta de que la empresa quería que diéramos esa información. Yo les dije a ellos, pero es que ustedes saben que la persona como tal tiene que dar un permiso, un tratamiento de datos. Nosotros tenemos autorización para solamente tener el registro y ya, pero el tercero solicitante tiene que enviar una autorización firmada por la persona para realizar dicho proceso. Entonces, diciendo el abogado de que eso es, nosotros nos estábamos negando y no sé qué y no sé cuándo, y pasó una acción de tutela. Y resulta que con el argumento que yo expuse a través de eso, que es un documento reservado y tenían que ellos solicitarle a la persona la autorización para que sea verificado, el abogado, mi contraparte, el jurídico de esa empresa, quedó como un zapato porque el juez de la República dijo, no señor, la empresa System Center tiene toda la razón porque ellos están protegiendo un dato personal que tiene que ser protegido también por su empresa. Y lo exhortó a que tenían que hacer una política de tratamiento de datos y que estaba en mora de hacerlo, porque todas las empresas tenían que hacer ese tratamiento de datos hasta el año 2019, hasta diciembre 31 del 2019. Entonces, hay un tipo de sanción legal que pueden hacer ahora mismo el ente estatal porque ya saben de que no tienen ahora mismo forma de validación de los tratamientos de datos. Es muy importante esa situación. Entonces, la normatividad que nosotros tenemos vigente con respecto a todo lo referente a los peritos y a lo que es la parte documentológica que nosotros tenemos basados en las normas del Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso. ¿Por qué el Código de Procedimiento Civil? Esa era la norma que antes aplicaba y que fue derogada ahora por el Código General del Proceso, pero realmente tenemos ahora que esta norma tiene un poco más de alcance y unas modificaciones con respecto al uso de las tecnologías. Bueno, entonces cuando se habla de la prueba pericial, entonces en este caso usted presenta un documento. El documento es analizado a través de un perito. ¿Qué es un perito? El perito es un experto que, que cuenta con la experiencia y que está inscrito como auxiliares de la justicia en Colombia para el fin de que cuando se requiera en una acción, ellos automáticamente digan, listo. Por ejemplo, los documentos. ¿Quién es el perito experto en este caso? Uno de los que son documentólogos expertos para el análisis del papel, el tema de la antigüedad del papel. Está el grafólogo, que es el grafólogo el que mira el tema de la autenticidad de las firmas. Tienen también otros expertos, como por ejemplo cuando usted tiene un proceso de pertenencia, un arquitecto que realiza el levantamiento de los planos con un topógrafo, o sea, tenemos varios, dependiendo del caso puntual que nosotros queramos debatir. Hay peritos médicos. Ustedes saben que cuando es el médico es directamente cuando medicina legal, cuando usted tiene algún tipo de accidente en una moto o en un carro, enseguida el médico legal, que se llama el médico legal lo valora usted y le dice, bueno, usted tiene tanto de incapacidad, porque usted sabe que el accidente de tránsito genera automáticamente un delito, a pesar de que no fue, eso es un delito de tipo culposo o doloso, que requiere necesariamente una evaluación porque eso se tipifica como lesiones personales. Las lesiones personales, en caso de que el daño fuese tan grave,
o puede llegar hasta una tentativa de homicidio. Pero entonces, como fue a través de un accidente de tránsito, entonces eso es lo que se necesita comprobar y un médico legal es el que lo certifica. Entonces, el artículo 226 habla que la prueba pericial es procedente para verificar hechos que se interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Sobre un hecho, materia de cada sujeto procesal, solo podrán presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito. La ley establece de que si yo quiero controvertir algo y yo digo, necesito necesariamente tener un perito, automáticamente la norma indica un perito. El perito es el experto que tiene la experiencia necesaria comprobada en el tema de la lista de auxiliares de justicia para poder realizar esta actuación. Entonces dice, no serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos del derecho sin perjuicio de los dispuestos en los artículos 179 y 177 para la prueba de ley y de la costumbre extranjera. La costumbre extranjera es que, por ejemplo, yo tengo una ley colombiana, las multinacionales, que son como, por ejemplo, Coca-Cola, tienen sus actuaciones y costumbres mercantiles del exterior. Entonces, esa prueba pericial no es necesaria, pero establece que la prueba de costumbres mercantiles que ramitan la norma del país de origen a la cual quieren controvertir. Eso es lo que habla sobre la norma y la costumbre, la prueba de ley y la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellos. El perito bajo juramento, que se entiende prestado por firma del dictamen, que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen debe acompañarse de documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia. Todo dictamen debe ser claro y preciso, exhaustivo y detallado. En él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. Este caso aplica también para todos los procedimientos, además del procedimiento civil, penal, laboral, administrativo. Ahora con el video que vamos a colocar, es un video que realmente tiene 45 minutos, pero ustedes se van a dar cuenta de todo lo que nosotros estamos hablando acá. Es un juicio de la serie de la historia de un crimen, que ustedes saben que ese está por Netflix, que es el crimen de Luis Andrés Colmenares, que ahí es donde establece cómo tumbó un perito, un experto internacional, el dictamen pericial que emitió el perito y que muestra y demuestra también el método que él tuvo, que fue un método fallido y por eso fue que ordenó la libertad condicional de estas personas. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué debe de contener el informe? Que el informe debe decir lo que es básico, el nombre, la identidad, la dirección, teléfono y los demás datos de localización, la profesión que tiene, los documentos que lo acreditan, cómo participó la elaboración de este dictamen, la lista de publicaciones relacionadas con esa materia que haya realizado en los últimos 10 años, la lista de casos en que se haya designado como perito en los últimos 4 años, si ha sido designado en los procesos anteriores o en curso en la misma parte o por el mismo apoderado, también lo tiene que indicar. Si se encuentra en curso en las causales contenidas en lo que es el artículo 50, que es lo que tiene que ver con los impedimentos y las incompatibilidades de la ley. Declarar los exámenes y los métodos de investigación que efectuados son diferentes respecto a los que ha utilizado en peritazgos anteriores y declarar si estos también tienen que ver en que sean diferentes en los casos. Debe explicar la justificación de la variación y relacionar los documentos. Nosotros como contraparte tenemos el derecho de contradecir dicho dictamen.
Entonces dice que nosotros tenemos que nos dan un traslado de 3 días siguientes a la notificación de este dictamen para que nosotros podamos controvertir. La ley establece también que el perito tiene que ser de manera imparcial. La imparcialidad de este perito tiene que ver un poco con desarrollar la consideración de favorecer en lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. Entonces él tiene que abstenerse y él tiene que dictar una parte que sea imparcial con respecto a su dictamen. Los documentos, que también hablamos de ellos, aquí la norma indica que un documento es auténtico cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado y que ha firmado cuando exista que todo este documento, lo que nosotros estábamos hablando de la legalidad de los documentos, que se comprueba de cómo se realiza. El valor probatorio de las copias, que tienen que también el mismo valor probatorio del original, salvo que en disposición legal sea presentado en original o determinada copia. En los procesos anteriores de los establecidos por el Código de Procedimiento Civil, establecían de que el juzgado porque en este caso ustedes saben que hace como 15 días estaba desarrollando una actividad similar en Bogotá con respecto a un proceso de pertenencia. Resulta que ese proceso de pertenencia que ya fallaron se hizo a través de la norma del Código de Procedimiento Civil. Y ese código establece que las copias tienen que ser autenticadas por el mismo juzgado. Entonces, ahí se solicitaron las copias, se solicitó cuáles fueron las copias auténticas y los oficios. Entonces, ese procedimiento especial de las copias solamente aplicaría cuando en el caso del valor probatorio que se requiere, aquí es donde se habla sobre la autenticación de determinada copia. Los títulos firmados de manera por usted en un banco, los pagarés o cualquier título o valor tiene que presentarse en original. Porque así lo determina esta norma. Sobre todo cuando sea necesaria la presentación del original. Obviamente presentan las copias, pero al momento de realizar la primera audiencia, realizan esa audiencia diciendo de, vea, esto es un documento y se necesita el original. Caso puntual, una escritura, un pagaré, un cheque, un título valor diferente, una letra de cambio, un contrato. Todo eso se requiere en original cuando el juez lo requiera. Pues aquí habla también qué procedimiento se debe realizar con los documentos rotos o adulterados, que es en este caso el artículo 252, donde dice que los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos se apreciarían de acuerdo con las reglas de sana crítica, las partes enmendadas o interlineadas se desecharán, a menos de la que hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento. Las notas al margen del dorso del documento. Esa nota escrita o firmada por el acreedor a continuación al margen o al dorso de los documentos, siempre que ha estado en su poder, hace fe de todo lo favorable al deudor. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, usted cuando realiza un contrato, llámese un contrato de arrendamiento, nosotros tenemos siempre estas situaciones. Supongamos que este es un contrato. Resulta que las caras tiene que es la cara A y la cara B, que cuando usted va a una notaría a firmar el contrato, el notario expide un sello o coloca un sello que dice que la cara está en blanco, con el fin de que evitar de que haga alguna adulteración en el documento. O también usted lo pone a mano, cara en blanco, o firma cada hoja respectivo al ladito, cada hojita. Eso es lo que las notas al margen a los dorsos de los documentos. El dorso, que es la nota escrita o firmada por el acreedor, al margen del dorso de un documento que ha estado en su poder. El dorso es la parte de atrás. Los laterales de cada documento lo firma usted y ahí sí realiza que es una parte auténtica. El dorso tiene que estar o con lo que continúa del contrato o simplemente con la leyenda cara en blanco. ¿Por qué? Así se evita adulteraciones en un documento real, porque eso suele suceder.
Y en materia probatoria, eso es lo que se cae. Entonces, después, ya cuando usted comprueba esto, aquí es donde procede lo que referencia en el artículo 269 sobre la tacha de falsedad de documentos. A la parte quien se le atribuya un documento afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de demanda si la acompaña esta. Y aquí es donde nosotros empezamos a realizar los procedimientos que los peritos empiezan a evaluar, si ese documento es auténtico o no. Y esto también contempla que hay un efecto de declaración de falsedad. Cuando un documento se declare total o parcialmente falso por un juez, hará constar así al margen a continuación de él la nota debidamente especificada. Si la falsedad recae sobre el original de un documento público, el juez comunicará los datos necesarios a la oficina de origen o de la procedencia del documento, para que allí ponga la correspondiente nota. En todo caso, derivará aviso al fiscal competente, a quien enviará las copias necesarias para la correspondiente investigación. Miren que todo eso está vinculado entre lo penal y lo civil, tienen esta vinculación. Bueno, entonces vamos a proceder a ver el video para que ustedes concluyamos todo lo referente a lo que sucedió en el juicio anterior. Entonces vamos a ver. Está trabajando. Ay, pues, Bueno, muchachos, entonces, ahora con lo que acabamos de ver sobre el caso Colmenares, los que puedan, los que tengan la plataforma de streaming Netflix, se las invito a vérsela. Son 8 capítulos donde pueden ustedes perfectamente aprender resumidamente todo lo que nosotros hemos hablado sobre las pruebas. Miren que esto conlleva mucho al tema de cómo evaluar los dictámenes periciales. ¿Cómo puede uno, los testigos, cómo uno los puede desvirtuar? Eso sucedió en el caso Colmenares. Bueno, jóvenes, los dejo, pues a los que están para los de la prueba ahorita del trabajo de campo, a las 9:30 nos encontramos en la institución educativa Pestalozzi. 9:30 a 9:45 como tarde, para que se pueda desarrollar ese trabajo y puedan ustedes terminar podamos terminar ya para empezar a trabajar como tal el proyecto, que ya vamos a dejar actividades, mientras que la otra dentro de 15 días va a hacerse en el Calixto Álvarez. Entonces estoy también hablando para que se pueda realizar allá, pero mientras tanto vamos a seguir trabajando con el documento. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 9:45. 9 a 9:45, 9:30, 9:45 en la institución Pestalozzi. Que estén muy bien, jóvenes. Nos vemos allá.